Veíamos anteriormente que el enemigo principal es el amor propio y es también, en cierta forma y hasta cierto punto, enemigo también de Dios. Y todo lo que Dios permite que nos suceda, ¿verdad? Pues tiene como fin principal la erradicación del amor propio. Sí, entonces eso lo tenemos en cuenta. Muy bien, entonces Dios tiene una sola herramienta para destruir en nosotros el amor propio. Es la única que ha utilizado siempre y la utilizará para siempre. Sí. Posiblemente nosotros nos proponemos de vez en cuando trabajar en eso, ¿verdad? Destruir el amor propio, pero no lo logramos. Se nos dificulta porque es como cuando uno se corta una mano, ¿verdad? Se hace una herida, lo que sea, pues uno busca la forma de curarse alrededor de la herida, ¿verdad? Sí. Pero va uno con el doctor y el doctor, ¿verdad? Sin la menor problema, se va directamente a la herida y abre la herida y cura la herida. Quita lo que está allí mal, ¿verdad? Para bien de todo el cuerpo, ¿verdad? Entonces, por lo general, la única arma o herramienta que Dios utiliza para destruir en nosotros el amor propio es la cruz. Solamente. Él no tiene otra salida, otra forma de destruir en nosotros el amor propio más que la cruz. Y esta cruz para nosotros se hace presente de muchas formas y se hace presente todos los días. Sí. Por lo general, nosotros cuando vemos la cruz, de cualquier forma que se presente, pues nos imaginamos muchas cosas, nos ponemos a pensar muchas cosas y nos agitamos y toda esta agitación, este dolor o esta desesperación nace precisamente del amor propio. Sí. Entonces, lo que nos hace sufrir o lo que produce dolor en nosotros no es tanto la cruz en sí misma, sino el amor propio. ¿Sí? Entonces, nos duele porque el amor propio está vivo. ¿Sí? Si ustedes se habrán fijado, ¿verdad? Por lo general, cuando las personas que son más sensibles, pues tienen, por lo general, más amor propio y se hieren fácilmente, pero no son ellas las que fácilmente se hieren, sino el amor propio en ellas. ¿Sí? Porque por lo general la persona que está muerta no sufre, los muertos no sufren. Pues si el amor propio estuviera muerto, no sufriríamos. El amor propio hace aparecer tantos pensamientos, tantas preocupaciones, angustias, confusiones. ¿Sí? Entonces, Dios tiene el empeño siempre de destruir en nosotros el hombre viejo, o el viejo yo, o el amor propio, o lo que tenemos de Adán, como usted mejor lo entiende. ¿Sí? Entonces, todas las aflicciones, todos los dolores, las dificultades, los trabajos, los sufrimientos, las enfermedades, no tienen otro objetivo que desterrar de nosotros el amor propio, sepultar, erradicar de nosotros el amor propio. Nosotros, entonces,
La cruz viene así a nosotros como dolor, como enfermedad, como sufrimiento. Nosotros engrandecemos la cruz por el amor propio. Duele más el amor propio que el dolor en sí mismo, en la mayoría de las veces. Entonces, lo que nos hace sufrir es la resistencia a la cruz, al dolor, al sufrimiento. Sí, pero Dios tiene preparada una cruz para cada uno de nosotros en esta vida que debemos abrazar sin pensar en nuestra propia sobrevivencia. Si el abrazarme a la cruz que tengo me va a costar la vida, me tiene que costar la vida. ¿Sí? Esa es la realidad. Entonces, si aceptamos la cruz, encontraremos la paz. ¿Sí? Pero si hacemos a un lado la cruz, eso hace que la dificultad sea mayor, más difícil. A largo plazo es mucho más duro vivir el dolor de resistir a la cruz que la cruz propia. ¿Sí? Entonces, con el pasar del tiempo, como no entendemos qué es lo que sucede con nosotros, cuando nos sentimos mal, no entendemos lo que nos pasa, tenemos muchas dificultades, sufrimos las consecuencias de los desastres, de las malas decisiones que hemos tomado, y vienen con el Padre, ¿verdad? Y me dicen: Padre, pues vengo a que me curen. Y yo tengo que decirles: ustedes no necesitan que las curen, necesitan que las maten. Porque lo que hace sufrir, lo que los está haciendo sufrir es el amor propio. No las dificultades, sino el amor propio. ¿Sí? Entonces, imagínense si nosotros fuéramos capaces de contemplar la mano de Dios en todas las circunstancias, trabajando en nosotros. A Dios no lo podemos descubrir jamás haciendo otra cosa que construyendo en nosotros la persona de Cristo, formando a Cristo en nosotros y destruyendo el amor propio en nosotros. ¿Sí? Entonces, si queremos nosotros vivir la verdadera felicidad aquí, en este mundo, la paz, lo único que hacemos es someternos en paz, con sencillez, a la voluntad de Dios y cargar con nuestras luchas, con nuestros sufrimientos, con nuestras dificultades. ¿Sí? Entonces, no podemos de ninguna forma rechazar el poder que la cruz tiene sobre nosotros. ¿Sí? Entonces, la vida es difícil para todos, pero la realidad es que tenemos a Dios a nuestro favor. ¿Sí? Porque si no sufriéramos, no tendríamos a Dios a nuestro favor, como les pasa a muchas personas que nunca sufren. ¿Sí? Entonces, Dios nos ama tanto que no puede concedernos el indulto de no tener que sufrir. Eso es simplemente imposible. ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que ustedes fueron con el doctor y se quejaron de que la inyección le haya dolido a su hijo que se moría? Pues no. ¿Sí? En el dolor de la inyección de su hijo estaba la vida de su hijo. ¿Sí? Entonces, Él deja constantemente va dejando caer constantemente la cruz de Cristo sobre nosotros. Sí, independientemente de la carga emocional que esto traiga, o el dolor o la dificultad. ¿Sí? No se puede morir, no podemos hacer morir en nosotros el amor propio sin sufrimiento, sin dolor. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que estamos muertos
con el amor propio muerto cuando alguna parte sigue viva, puesto que allí duele, ¿verdad? ¿Cómo sabemos cuando una parte del cuerpo está viva? Porque duele. ¿Sí? Dios ve en cada uno de ustedes lo que ustedes no ven. Sabe exactamente dónde golpear, dónde abrir, dónde curar, dónde coser, dónde cerrar. ¿Sí? Solo se entiende, se siente dolor porque hay vida. ¿Sí? Entonces, en esta situación, la vida es precisamente el lugar donde se requiere la muerte. ¿Sí? Entonces, Dios no pierde el tiempo en cortar donde las cosas están muertas. Él se dirige siempre a lo que está vivo en nosotros, de amor propio. Y Él persigue el amor propio hasta destruirlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podremos nosotros resistirnos? ¿Sí? Hay gente que dura toda la vida resistiendo la cruz. ¿Sí? Entonces, la situación es dolorosa, pero Él tiene el deseo de purificarnos. ¿Sí? Entonces, nuestra respuesta es simplemente rendirnos a sus designios, dejar que Él nos guíe, nos lleve, nos quite o nos ponga, conforme Él lo considere necesario. Entonces, si hemos experimentado ciertas pruebas con dureza, con dificultad, es porque lo necesitamos. ¿Sí? Dios ha sabido escoger cada una de las dificultades que hemos tenido. Si Él les dijera a ustedes, a ver, escojan la forma en que ustedes van a luchar contra su amor propio, ¿qué escogeríamos? Le diríamos, bueno, nos esperamos para el otro año, ¿verdad? Sí. Entonces, hay veces que todo parece prueba, dificultad o trabajo. Hay veces que todo parece sufrimiento. Pero la cruz más difícil tiene que ser llevada en paz. ¿Sí? Sabiendo que ahí está la mano de Dios, que yo no voy a sufrir ni más ni menos de lo que Dios tiene determinado. ¿Sí? Entonces, Dios permite nuestro sufrimiento. Y Él sabe lo que es mejor para nosotros. ¿Sí? Entonces, confiemos en Dios. Él nos ofrece las pruebas en proporción a la ayuda que también nos da con su gracia. Entonces, en esta vida debemos llevar la cruz junto a Cristo. El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. ¿Sí? Entonces, mientras tengamos la oportunidad de experimentar la dificultad, no perdamos la oportunidad de abrazar la cruz y de agradecerla. Aprendamos a sufrir en paz, con humildad, con sencillez, porque lo único que hace difícil la cruz es el amor propio. Lo vuelvo a repetir. ¿Sí? Hemos de aprender a sufrir con sencillez, con paz, con un corazón lleno de gratitud. Si lo hacemos así, no solo seremos felices a pesar de la cruz, sino gracias a la cruz. ¿Sí? Entonces, Dios nos ofrece la cruz porque nos considera sus amigos. Y Él es el único, nosotros no, porque no nos atrevemos. Pero Él es el único que puede destruir la raíz del amor propio. Sí, nosotros podríamos dar vuelta todo el día alrededor del amor propio, pero no la raíz del amor propio. ¿Sí? Entonces, por nosotros mismos no podríamos encontrar la raíz. Y Dios puede ver la senda
del amor propio dentro de nuestro corazón. Y nosotros hemos de permitirle que Él toque el punto más débil. ¿Sí? Entonces, durante todo el transcurso de la vida, Dios va a ir probando cada área de su vida. ¿Sí? Allí donde Él encuentre una parte viva, ahí se detiene y trabaja un día, o 2, o medio año, hasta que arregla las cosas. ¿Sí? Entonces, no nos dejará jamás en aquella tribulación que nosotros no sepamos soportar. Entonces, dejemos que Dios use las pruebas para ayudarnos a crecer. ¿Sí? Ahora, gran parte de la obra de Dios se hace en secreto, en silencio, en paz. No es necesario que si ustedes se están sintiendo muy mal y que ustedes le piden a Dios que los ayude, no es necesario que su ayuda sea visible. Él lo hace en secreto, en silencio y en paz. Dios no nos transforma en un camino de rosas. Su transformación se hace en la cruz, en el silencio, en la oscuridad, en la pobreza y en la muerte. Entonces, ¿cuál es nuestro temor? O sea, no nos sometemos a Dios porque tenemos el temor de someternos a alguien más aparte de nosotros mismos. Imagínense, 25 años, 50 años o 60 años, nosotros cuidándonos a nosotros mismos, ¿vamos nosotros a permitir que alguien más se encargue de nosotros mismos? Imposible. Eso es imposible. ¿Sí? Y por eso tenemos aquí el milagrito, aquí enfrente de la oficina, ¿verdad? La gente cuando se le hace difícil la vida va a conseguir que el ojo de camaleón, ¿verdad? Y que las velas de las 7 potencias y cosas así, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando Cristo dijo, si alguno ha de seguir en pos de mí, Él no dijo que disfrute de sí mismo, que le vistan de prendas preciosas y que se emborrache de deleites. Eso no dijo Él. Nosotros creemos que eso es lo que nos merecemos. ¿Sí? Dice, si alguno viene en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. O sea, en el camino de la cruz está constantemente la muerte. ¿Sí? Entonces, hasta ahorita, lo más probable es que no hemos visto la cara amable o el lado amable de seguir a Cristo. Estamos viendo solo lo que Él se lleva, lo que Él nos quita, pero no nos fijamos en lo que nos da. Exageramos los sacrificios e ignoramos las bendiciones. Y la gente dice, mejor apagamos la luz y nos vamos. ¿Sí? Entonces, tanta gente que dice, Padre, ¿por qué exigen tanto aquí, verdad? ¿Sí? Bueno, ¿para qué mentirles? ¿Para qué pintarles la vida cristiana de otra forma cuando es una irrealidad? ¿Sí? Entonces, la muerte solo es dolorosa cuando la resistimos. Y la imaginación, por lo general, exagera el horror a la muerte. Y el amor propio lucha de 1000 formas por sobrevivir. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hemos de matar en nosotros? Hemos de matar en nosotros todo lo que no ha salido de Dios. Todo lo que no ha salido de Dios. ¿Sí? Si morimos un poquito cada día, pues ya al final de la vida no nos costará tanto tener que morir.
Ahora, el amor propio, ¿qué es lo que hace? Cuando el amor propio ve que nosotros estamos trabajando, que Dios está trabajando en nosotros, que hemos hecho ciertos cambios en la vida, ¿qué es lo que el amor propio va a hacer? Va a producir ansiedad o depresión, ¿sí? Para mantenerse vivo. El amor propio les dice a ustedes, ¿por qué no se cuidan ustedes mismos? Quiéranse ustedes mismos un poquito más, ¿verdad? ¿Sí? Vayan aquí a Target y cómprense un vestido así, como todo mundo, ¿verdad? ¿Sí? O coman tal cosa, ¿verdad? O vayan al Capri, ¿verdad? Un fin de semana, cosas así, ¿verdad? Quiéranse un poquito. ¿Sí? Entonces, de ahí viene esa preocupación exagerada por el futuro. ¿Qué va a pasar mañana, verdad? ¿Qué tal si mis hijos esto, si mis hijos aquello? Si nos quedamos sin casa, si nos quedamos sin trabajo, sin dinero, lo que sea. Esa es la reacción del amor propio que está allí pataleando, ¿verdad? Para defenderse, para mantenerse vivo en nosotros. ¿Sí? Entonces, Dios no quiere desanimarnos. Lo único que quiere es que nosotros abracemos las circunstancias difíciles en las que nos encontremos. ¿Sí? Entonces, debemos dejar que Dios moldee a cada uno de nosotros por las situaciones que permite que se introduzcan en nuestra vida. Esto nos hace flexibles a la voluntad de Dios. No sé si ustedes se habrán fijado, pero no hay persona más flexible que la que ha sufrido mucho, con alegría. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ustedes cuando van a pintar una pared con una brocha y la brocha ya la usaron antes? Pues la doblan de 1000 formas hasta que esté blandita, ¿verdad? Sin esa flexibilidad de la brocha, usted no puede pintar. ¿Sí? Entonces, los sucesos de la vida son como el horno para el corazón. Nos purifica, ¿sí? Poco a poco. Entonces, aprendamos a vivir con nosotros mismos en paz, sin exagerar las dificultades más de lo que son. ¿Sí? Soportemos con paciencia los altibajos de cada día. Aprendamos a ver a Dios gobernando todas las cosas, detrás de todas las circunstancias. Aprendamos que Él nos instruye tanto en las cosas difíciles como en las cosas agradables. Todo lo que viene de la mano de Dios viene para producir buen fruto. Él utiliza todas las circunstancias de cada momento hasta sus últimas consecuencias. ¿Sí? Entonces, no busquemos circunstancias incómodas, ciertamente. Hay que dejar que lleguen solas. ¿Sí? Entonces, cuando Dios empieza a hacer esta operación o esta cirugía del amor propio o del viejo yo, Él se va a dirigir primeramente a aquello que nosotros más retenemos con cariño. ¿Sí? Y nosotros hemos de dejar que Él ponga allí la cruz, en la médula, en el centro de lo que nosotros mismos somos, sin murmurar, sin inquietarnos, cuando Él comience el proceso. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas cosas a las que estamos apegados y que nosotros creemos que son buenas para nosotros, en realidad nos envenenan? ¿Sí? Es más, cuando nos sentimos mal, cuando algo sucede, cuando estamos con tantas dificultades, pues es fácil para nosotros ir y lamentarse con alguien más. Así como cuando los perros se ponen a lamerse sus heridas. ¿Sí? Entonces, hemos de llevar la cruz con sencillez, sin dejar que el amor propio le añada toda suerte de inconveniencias, de pensamientos, de desesperación, de ansiedad.
Cuando aceptemos la cruz y tan solo le permitamos hacer la obra que Dios tiene pensado, estaremos bien, estaremos en paz. ¿Sí? El consuelo que hemos de tener es que todo viene de la mano de Dios, que estamos bajo el cuidado de Dios, y saber que estamos bajo el cuidado de Dios es lo único que importa. Lo demás no importa. ¿Sí? Entonces, Dios tiene ya determinadas en sus manos todo tipo de circunstancias para traernos la cruz. Y todas tienen como destino único llevar a cabo su propósito. ¿Sí? Entonces, cuando eso suceda, cuando las cosas se ponen difíciles, no necesitamos decir mucho. Lo único que tenemos que hacer es tener esa buena disposición de sujeción, de humildad, de agradecimiento a Dios, de silencio ante Dios. ¿Sí? Entonces, la negación propia consiste en sobrellevar con paciencia las dificultades difíciles que Dios permita que nos sucedan. Porque si no estamos dispuestos a aceptar con paz las dificultades que Dios permite que sucedan, no podemos confiar en las dificultades que nosotros mismos nos inventamos. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos ¿por qué Dios es tan duro con nosotros? ¿O por qué no nos puede hacer mejores sin hacer nuestra vida miserable? Él lo podría hacer. Él lo podría hacer. ¿Sí? Como sucedió con San Pablo. Una caída del caballo y se acabó. Pero ¿y el mérito? Sí. La satisfacción de haber luchado juntamente con Él. No lo tenemos. ¿Sí? Él no quiere interrumpir nuestra vida y hacernos crecer instantáneamente, ¿verdad? Él lo hace poco a poco. Entonces, una cosa es cierta, que ustedes y yo no somos nada sin la cruz. La cruz es todo para nosotros. Entonces, no usemos desengaños ni desilusiones ni cosas así. La vida es así. Tenemos que ser quemados a fuego lento. Dios es nuestro Padre. ¿Acaso creemos nosotros que Él nos va a hacer daño? ¿Sí? Él solo nos separa de aquellas cosas que amamos de forma desordenada, empezando por nosotros mismos. Él mira las cosas con ojos de eternidad y lo sabe todo, y nada sucede sin su consentimiento. ¿Sí? Entonces, posiblemente nos sintamos mal por lo que perdemos o por lo que nos pasa, pero no vemos las ganancias eternas. ¿Sí? Ahora, no hemos de hacer del sufrimiento nuestra casa, como sucede con mucha gente, que todos se lamentan, todo se les hace imposible, lloran todo el día, ¿verdad? La excesiva sensibilidad hace peores las dificultades. ¿Sí? Entonces, todo lo que haya en nosotros que no forme parte del reino de Dios necesita la cruz. Y esa cruz o la ponemos nosotros o la pone Él. Cuando aceptemos la cruz con amor, con paz, en silencio, entonces su reino comenzará a vivir dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Pero la cruz la necesitamos. Porque las palabras no bastan para reclamar el reino de los cielos. Lo que se necesita son las obras, el valor, la fuerza, la violencia. ¿Sí? ¿Cuánta violencia se necesita para resistir las tentaciones del mundo?
el bienestar, la comida, las malas costumbres, la flojera. Sí. Se necesita mucha fuerza de voluntad, mucha violencia, ¿verdad? Sí. Entonces, lo más importante es la humildad. Y la humildad nos da este espíritu moldeable que lo hace todo más fácil. Si consideramos, por ejemplo, la vida de nuestro Señor, que nació en un establo, que tuvo que huir a Egipto, que trabajó 30 años como artesano, que sufrió hambre, sed, fatiga, que fue pobre, ridiculizado, que fue rechazado, tratado como esclavo, traicionado y murió entre dos ladrones. La vida de Jesús está repleta de humillación. ¿Sí? Y a nosotros nos aterra la idea de la humillación. ¿Cómo esperamos conocer a Cristo si no lo buscamos donde Él estuvo? En el sufrimiento y en la cruz. ¿Sí? Entonces, porque si solo somos cristianos, si solo seguimos a Cristo por el sentimiento que sentimos, estamos siguiendo a Cristo por los motivos equivocados. ¿Sí? Porque dentro de nosotros, en cada uno de nosotros, y producto del amor propio, dentro de cada uno de nosotros existe esta ambición espiritual que busca todo tipo de dones espirituales, de bienestar espiritual, de consuelo espiritual, ¿sí? Del placer espiritual. Pero eso no tiene nada que ver con la cruz. ¿Sí? Entonces, si tenemos un temperamento demasiado tierno o sensible, no somos buenos candidatos para ser cristianos. ¿Sí? A lo único que nos hemos de aferrar es a Dios. Y en nada y por ninguna otra cosa hemos de depender de lo que sentimos o de lo que nos imaginamos, sino solo de lo que Dios quiere. Ahora, Dios nunca nos va a hacer sufrir innecesariamente. ¿Sí? Él busca la forma de herirnos lo menos posible, pero su intención es curarnos o traer la muerte. ¿Sí? Entonces, hay veces que Dios se lleva cosas que nosotros más amamos. ¿Sí? Pero Él sabe que si las tuviéramos por un día más, no sería bueno. ¿Sí? Es más, fácilmente nos acostumbramos a las cosas buenas, que las consideramos nuestras. ¿Sí? Pero cuando eso sucede, pues no pensamos en la gloria de Dios, sino solamente en nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando lo que más amamos en alguien, por ejemplo, es a Dios, vamos a estar para siempre con esa persona. ¿Sí? Pero si la amistad se rompe en el orden de Dios, vamos a estar en paz. ¿Sí? Pero si amamos a alguien por nosotros mismos, por amor propio, pues eso no nos beneficia. Entonces, no dejemos que se malgaste tanta dificultad, tanto sufrimiento, tanta enfermedad. Dejemos que cada una de estas cosas lleve a cabo lo que Dios tiene propuesto. ¿Sí? Nunca nos sintamos, nunca rechacemos tanto el sufrimiento para que no suframos inútilmente. ¿Sí? Entonces, ese es el arma que Dios, la herramienta que Dios utiliza para destruir en nosotros el amor propio. De aquí en adelante, especialmente ahora lo que resta de la Cuaresma, pues lo importante sería que ustedes analizaran cómo ha utilizado Dios la cruz
en la vida de cada uno de ustedes. ¿Cuál ha sido su reacción? ¿Cuál ha sido su disposición? Si se han quejado, si han aceptado todo con paz, con sencillez, con humildad, porque si no lo hemos aceptado bien todo, es posible que vuelva a suceder. Sí. Porque cuando Dios está empeñado en arreglar algo, pues lo va a arreglar, no importa cuánto cueste. Sí. No importa cuánto cueste. Entonces, alegrémonos, démosle gracias a Dios porque nos permite estar cerca de Él de esta forma en el camino al Calvario. Y al mismo tiempo que lo acompañamos, al mismo tiempo que lo consolamos, que lo conocemos, al mismo tiempo nos vamos curando por dentro, vamos haciendo morir el amor propio, a pesar de que cueste, no importa cuánto cueste. Lo importante es caminar y ir dejando a un lado lo que no es de Dios. Sí. Entonces, a continuación vamos a exponer el Santísimo Sacramento y a rezar el rosario, y luego después del rosario rezar la novena esta que les dimos ahorita.